Bienvenidos, gracias por acompañarnos una vez más en el programa Desde el Colegio, un programa oficial del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Hoy estoy bien acompañado con el doctor Aldo Milano Sánchez. Él es doctor en Derecho, abogado litigante, especialista en Derecho Administrativo y coordinador de la Comisión de Derecho Administrativo de este colegio. Ya hace unos 4 años, don Aldo, más o menos. Yo creo que más, sí. Bueno, primero fui miembro de la comisión y luego asumí la coordinación, pero sí, ya tenemos ratillo. Pues nosotros tenemos el gusto de tenerlo aquí como colaborador en esta comisión tan importante. Y en otros momentos hemos conversado sobre el trabajo de la comisión, pero en esta ocasión vamos a conversar sobre 2 temas importantísimos que la comisión ha estado trabajando. Uno son los 40 años de la Ley General de Administración Pública, y el otro tema que vamos a conversar seguramente en el segundo bloque es sobre el 10º aniversario del Código Procesal Contencioso Administrativo, el CPC. Bienvenido, don Aldo. Muchas gracias, don Eugenio, encantado de acompañarlos acá en este importante medio de difusión para que se conozca bastante más en detalle las actividades que la comisión tiene entre manos este segundo semestre del año. Es bonito porque no es solamente tener eventos, sino que están haciendo un trabajo más allá del que quisiera que conversáramos, porque coinciden estos años esos 2 aniversarios, el 40 aniversario de la Ley General de Administración Pública, y acaban de tener un seminario internacional a todo lujo, buenísimo, el que vamos a conversar primero, pero también el del 10º aniversario del CPC, que entiendo que están haciendo un trabajo a futuro con mucho cuidado para hacer una propuesta de reforma. Entonces, bueno, ¿qué tal si iniciamos primero con cuál ha sido el recorrido histórico de esta Ley General de Administración Pública? Claro, la ley cumple 40 años de vigencia, sin embargo, fue redactada al menos 10 años antes. Por ahí en mi biblioteca conservo un ejemplar de la revista de la Contraloría General de la República del año 1968, donde se publica el proyecto redactado en lo fundamental por don Eduardo Ortiz. Él fue, digamos que el redactor en jefe. Participó también don Rodolfo Pisa Escalante como corredactor. Y pues bueno, en el gobierno del profesor Trejos Fernández se decidió designar una comisión llamada redactora, pero en realidad era una comisión que iba a revisar las propuestas que ya don Eduardo Ortiz tenía bastante avanzadas de lo que es hoy nuestra Ley General de la Administración Pública. De modo que, si bien celebramos 40 años de vigencia, en realidad es un documento que tiene ya 50 años de haberse redactado en sus grandes líneas. Su aprobación en la Asamblea Legislativa fue realmente complicada, aunque hoy celebramos su existencia, no fue fácil. En realidad el país aparentaba no estar en ese momento listo para una legislación de esa naturaleza, porque por supuesto cuando el que va a ser objeto de la regulación ve que está progresando la posibilidad de verse más regulado, en este caso las administraciones públicas, pues se hace el mayor de los esfuerzos para que eso, si llega a suceder, suceda lo más tarde posible. Sí, hay resistencia. Hay una evidente Interponen sus buenos oficios. Exactamente, y no fueron pocos. Durante la aprobación de esta ley transcurrieron varias legislaturas. En la primera se llegó muy cerca de aprobar, sin embargo, incluso se le dio primer debate, pero ya los tiempos no dieron, terminó esa legislatura y la siguiente simplemente la enterró. No fue sino hasta la tercera donde se tuvo la intervención de quienes eran en ese momento diputados de la República, don Rodolfo Pisa Escalante y don José Miguel Corrales, que era diputado de oposición. A pesar de lo cual, don José Miguel tuvo la, digamos, honestidad intelectual de entender que era una legislación que hacía falta a nuestro sistema jurídico y que, independientemente de aspectos políticos,
era oportuno pues que se aprobara, ¿verdad? En ese momento don Rodolfo Pisa, era el que estaba en la oposición política. Don José Miguel hizo yunta, digámoslo así, con don Rodolfo, y gracias a eso pues que finalmente se aprueba la legislación. Sin embargo, las dificultades no terminaban ahí. La nueva administración entrante, que era don Rodrigo Carazo, y su ministra de Justicia, doña Elizabeth Odio, gran jurista, pues hicieron difícil la vigencia. De hecho, aún hoy permanecen 2 decretos ejecutivos donde se dispone la desaplicación, inaplicación al menos el libro segundo de la ley general, que es el relacionado con el procedimiento administrativo, porque se decía que eso iba a hacer muy difícil el ejercicio de las potestades de la administración, especialmente cuando son de tipo sancionador. Entonces, en un par de decretos se dijo, bueno, sí, este libro segundo no se aplicará, y se hizo un extenso listado de materias en las cuales el Poder Ejecutivo entendía no era aplicable. Esto como parte ya del final de la resistencia a la vigencia de esa ley. Lo cierto es que hoy es una ley que sigue siendo de referencia, incluso en las distintas actividades que hemos tenido acá en el colegio, organizadas por la comisión, en varias oportunidades. El último que recuerdo fue a don Ricardo Rivero Ortega, hoy rector de la Universidad de Salamanca, quien manifestaba que estudiando las normas de la ley general encontraba que era una ley, que era un tratado hecho norma, y siempre pues los visitantes nos muestran el gran nivel que tiene esa ley, que efectivamente pues es un tratado hecho ley, con un rigor académico fuera de lo usual, y que aún hoy, incluso después de 40 años y 50 de haber sido redactada, pues tiene muy pocas reformas. En realidad han sido apenas unas pocas reformas. Se ha conservado, digamos, su texto original en gran medida, y pues la Sala Constitucional en reiteradas ocasiones ha acudido a la ley como un principio, casi que como un parámetro de constitucionalidad prácticamente, y las resistencias al final pues fueron superadas, diría yo, por la fuerza de las disposiciones que tiene la ley y el gran soporte dogmático y académico que tenía, ¿verdad? Es una ley que, aunque consideró en el momento de redacción el derecho comparado, lo cierto es que es especialmente el libro de la ley se divide en 2 libros. El primero es de absoluto autoría costarricense, o sea, no hay en ese primer libro ninguna otra ley que se haya considerado como matriz, como parámetro para su redacción. En el caso del libro segundo sí, fue considerada la ley española de procedimiento administrativo, y otras de lo que era las naciones detrás de la cortina de hierro, curiosamente, pero hay una explicación razonable para eso, que consta en las actas y incluso en alguna entrevista que se le hizo luego a don Eduardo Ortiz sobre cómo nace y se redacta esta ley, que, repito, cumple hoy 40, pero tiene en realidad más, al menos una década más. Estuve un ratito, pude disfrutar de este seminario que se hizo en junio con la comisión, y escuchar los piropos de los expositores internacionales, aún como anhelando tener lo mismo en sus propios países, cuando Costa Rica lo tiene desde esa redacción visionaria, digamos, de aquellos que la trabajaron. ¿Cuáles fueron los temas de este seminario internacional de la ley que se celebró ahora en junio aquí en el colegio? Y los invitados, un poquito, compártanos. Sí, bueno, pensamos que era útil para celebrar los 40 años cubrir 3 temas que quizá requieran alguna revisión, temas cubiertos por la ley. Pues al ser redactada hace 50 años, pues uno diría que es indispensable cuestionarse si algunas de sus disposiciones
merecen algún ajuste. Entonces tuvimos como idea para cometer con esa tarea, enfocarnos en 3 temas, digamos, fundamentales. El primero, responsabilidad de las administraciones públicas, que es un tema que cubre la ley, y entonces en las mañanas 3 invitados internacionales, ahora entraré en detalle de quiénes fueron, expusieron la actualidad de sus derechos, del derecho alemán, francés y español, en ese tema, y por la tarde invitados costarricenses. En la estructura de a quienes invitamos como expositores costarricenses, pensamos en el interés de que lo fueran representantes de la judicatura, de lo contencioso administrativo, del aparato institucional, específicamente Procuraduría y Contraloría General de la República, y académicos o abogados litigantes. De modo que por cierto, eso es una tónica aún dentro de la comisión, muy interesante. Así está integrada la comisión, exactamente. Que nos parece que es lo que permite pues tener las distintas ópticas y visiones y perspectivas que cada quien desde su quehacer diario puede suministrarnos. El otro tema fue algo que es hoy día, sobre todo por el tema del Código Procesal Contencioso Administrativo, que introduce la noción jurídica de conducta de la administración, confrontar esa noción con la del acto administrativo, que es básicamente la considerada por la ley general, y el tercer tema, el procedimiento administrativo, que pues nos pareció necesario repasar, bueno, cuál es la actualidad en el medio europeo y qué creemos los actores a lo interno del país que podría ser revisado en el libro segundo de la Ley General de la Administración Pública para poder, digamos, ponerla a tono, porque especialmente en ese tema, pues obviamente, incluso siempre lo comenta uno, la Ley General habla del telegrama como un medio de notificación, y hoy quizá pues para algunos eso es ¿qué es eso? Dicen. Prehistoria, ¿verdad? Eso cómo se hace, ¿verdad? Ya hoy hablamos del correo electrónico y de otros mecanismos de comunicación que obviamente no fueron considerados en la ley porque pues, al ser redactada hace 50 años eso ni siquiera se pensaba en una posibilidad. Invitamos a tres docentes europeos, es la tónica que hemos venido teniendo en las últimas actividades, por una relación que tenemos sobre lo que podemos profundizar más adelante con la Fundación Konrad Adenauer. Hemos podido tener acceso a catedráticos de Derecho Público alemanes. En este caso nos visitó el profesor Christian Pilow de la Universidad de Bochum, con la Embajada Francesa, que también hemos tenido contacto, el Instituto de Francés para América Central. Hemos tenido contactos con profesores franceses. En este caso nos visitó la profesora Laurence Molinero de la Universidad de Bretaña Sur, y alguien que ya nos ha visitado varias veces, don José Carlos Laguna, que ha venido en otras ocasiones catedrático de la Universidad de Valladolid. Ellos expusieron por las mañanas sobre esos tres temas que comentaba, y en realidad fue muy provechoso porque pues, le dieron al público y a nosotros como organizadores un repaso al día de hoy de lo que está sucediendo en esos tres temas, en esos tres países que son realmente siempre referencia en nuestro medio. Bien, vamos a hacer una pausa y continuar en el segundo bloque, después hablando de cómo escogen estos expositores y también sobre el CEPECA, los 10 años del Código Procesal Contencioso Administrativo. Mientras tanto, les dejamos con una interesante noticia del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Ya regresamos. A veces es muy difícil salir adelante con todo y por mi falta de información me sentía confundido. Llamé a mi amiga Laura, que es notaria, y me ayudó muchísimo con la sociedad que necesitaba. En un par de días ya estaba constituida, gracias a la ayuda de mi notaria de confianza. Mi empresa va viento en popa.
¿Sabía usted que un notario debidamente acreditado puede constituir una sociedad en un lapso de 24 a 48 horas? Déjese asesorar con un profesional inscrito en el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Para todos los momentos de su vida, consulte a su abogado y notario de confianza. Gracias por continuar con este programa desde el colegio, el programa oficial del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Estamos conversando con el doctor Aldo Milano Sánchez, coordinador de la Comisión de Derecho Administrativo de este colegio. Y en el primer bloque estábamos conversando sobre el 40 aniversario de la Ley General de Administración Pública, esta visionaria ley que ya tiene más de 40 años, nos explicaba don Aldo, 50 de haber sido trabajada, 40 de vigencia. Y vamos a conversar en este segundo bloque sobre otro aniversario que se celebra este año, que es el 10º aniversario del CPECA, el Código Procesal Contencioso Administrativo. Estábamos conversando sobre la organización de los eventos que esta comisión realiza, que son de altísima calidad, y además ninguno hasta ahora cobrado, eso es impresionante, porque la calidad de los expositores que se consiguen a nivel internacional, por ejemplo, es extraordinaria. Fuera de cámaras conversábamos que son precisamente esos expositores son los que uno lee en los libros de texto, las investigaciones que hace, y de repente tiene al frente al autor de esos estudios, al escritor de estos tratados. ¿Cómo hace, don Aldo, cómo hace esta comisión, cómo hace usted para conseguir estas personas de altísima calidad para nuestro colegio? Bueno, en realidad, como lo decíamos al inicio, pues ya son varios años de coordinar acá la comisión, y obviamente de organizar normalmente uno al año. Lo que pasa es que, por lo que apuntabas, este año son 2 seminarios internacionales. Lo primero que optamos por hacer fue tener vínculos en específico con la Fundación Konrad Adenauer, que es una fundación alemana con presencia en Costa Rica. Desde esta oficina atiende en Costa Rica y Panamá, y que tiene como, digamos, objetivo la promoción del Estado de Derecho. Entonces logramos desde hace varios años tener ese apoyo. Eso significa que tenemos acceso al financiamiento para la traída de expertos en Alemania. Luego de que hemos contactado a algunos de ellos, hemos podido descifrar quiénes catedráticos de Derecho Público alemanes hablan español. Sí, porque además es en español. Es en español, impresionante. Exacto. Entonces, da la fortuna de que no son pocos. Y no solo no son pocos, sino que son de altísimo nivel. El año pasado estuvo uno de los, el que actualmente es el presidente de la Asociación de Profesores de Derecho Público Alemán, y hemos ya con Sommermann, el profesor Sommermann, que tuvo la bondad, porque al final es eso, de hacer un espacio en su apretadísima agenda, con decirle que conversando con él me dijo: estoy redactando el Código Contencioso Administrativo para Afganistán, de modo que no es una persona desocupada, ¿verdad? Aparte de sus actividades académicas. Recién vino el profesor Pilov, que como les decía es un experto, un catedrático de la Universidad de Bochum, y para este seminario tenemos la dicha de que ya el profesor Martín Ibla de la Universidad de Constance ha confirmado su asistencia. Bueno. Es una gran noticia para nosotros, porque el profesor Ibla como el profesor Sommermann son expertos en contencioso administrativo alemán. Y bueno, ya nos sugirió los temas que va a exponer, serán 3 charlas magistrales, y la verdad es que ya uno quiere escucharlas, ¿verdad? Solo por los temas que él sugirió, pues obviamente uno creerá que será un éxito su participación. También gestionamos la visita de una profesora francesa. Esta vez lo hicimos por medio de un contacto que se generó con el profesor Gilles Guglielmi del Centro de Derecho Comparado que tiene la Universidad París II de la Sorbona. Él no podía asistir, pero le solicitamos nos sugiriera una persona, y nos sugirió a la profesora Ana Neirat, que es una comparatista de Derecho Público iberoamericano, que habla perfectamente español,
y que nos estará acompañando para exponernos temas propios del contencioso administrativo francés. Y finalmente logramos que nos vaya a visitar el magistrado Quintana, que preside el tribunal, la sección contencioso administrativo del Tribunal Superior de Madrid. Es un autor además de múltiples publicaciones, el recurso de casación en lo contencioso, comentarios a la ley de lo contencioso administrativo española, y una obra que se utiliza muchísimo allá, que son 1700 preguntas sobre el contencioso administrativo, del que él es coautor. De modo que en realidad el nivel nos aseguramos que sea de nuevo altísimo. Tenemos la dicha de que todos ya han confirmado su visita. Y quiero comentar algo que es más, digamos, al margen. Tenemos una ventaja. Cuando uno invita a expositores europeos a venir a Costa Rica, lo han escuchado no solo como un lugar donde hay un alto nivel en lo que se refiere al derecho administrativo, sino como de un enorme interés turístico. Entonces se conjugan esas dos cosas y eso permite que pues hagan ajustes en sus apretadas agendas. Lo otro es que lo planeamos con tiempo, ¿verdad? Para asegurarse la visita de personalidades como estas, hay que invitarlos casi que con un año de antelación. Sí. De hecho, ya estamos trabajando para el año entrante con contactos con profesores europeos para asegurarnos, ojalá, su visita el próximo año en la actividad que ya empezamos a organizar. Y ese es un poco el secreto, ¿verdad? Uno no puede improvisar estas actividades. Hay que proponer las actividades con el tiempo suficiente de antelación para que estas personas puedan visitarnos. De lo contrario sería básicamente imposible. Y son gratuitas, ¿por qué? Bueno, porque la Fundación Konrad Adenauer, el Instituto Francés para América Central, en esta ocasión la Universidad Escuela Libre de Derecho está dando un patrocinio, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos también. De modo que eso es lo que procuramos, que el colegio no tenga que asumir el total del financiamiento, porque no es posible, hay muchas comisiones, muchas actividades, sino que procuremos que otras entidades, organizaciones académicas, administraciones públicas, gobiernos amigos, contribuyan para que el aporte del colegio pues no sea menor, pero porque no es menor, no es escaso, pero no sea tanto como se requeriría para poder invitar a 3 expositores. Sí, bueno, hay una tendencia en esta nueva junta directiva a hacer un poco más contenidos con los gastos, y es entendible, es además la tónica del país. Pero es extraordinario el esfuerzo. Yo no quiero dejar de destacarlo, porque la gente a veces no valora todo el trabajo que involucra estar ahí gestionando estas personas. Entiendo también que con el apoyo de otras organizaciones públicas como ARECEP, también se logra que puedan ir a darles alguna capacitación. Se aprovecha. De hecho, bueno, hay que decirlo, la profesora Laurence Morinero estuvo acá, y el IFAC, el Instituto Francés para América Central, aprovechó para que tuviera contactos con la Universidad de Costa Rica, el programa de maestría de Derecho Público, de modo que siempre se procuran esos intercambios. En otras ocasiones han ido a dar exposiciones, por ejemplo, a la Contraloría General de la República. El año pasado estuvo un catedrático de la Complutense de Madrid por acá, el profesor Fernández, y nos pidieron que si era posible que él los visitara para dar una exposición a abogados de la Contraloría, y pues el gustoso estuvo por allá una tarde exponiendo en la Contraloría, de modo que siempre procuramos que además de la visita, y bueno, otro tema es que son 3 normalmente exposiciones. En algunos casos no nos aceptan cuando les decimos que son 3, porque son 3 expositores que hacen 3 exposiciones cada uno en su visita, ¿verdad? Sí. Porque bueno, hay que cruzar el Atlántico, y eso hay que aprovecharlo, ¿verdad? Sí, entiendo también que es una maravilla, porque se generan otras instancias como convenios. Entiendo que ARECEP hizo un convenio con la Universidad de Valladolid a través de Laguna de Paz, es buenísimo. Pero bueno, este famoso seminario que está gestando la comisión será para septiembre, son 4 días. Correcto.
serán 4 días porque los temas son muchos y este tiene una connotación especial, que es que ahora quizá más adelante lo podemos precisar, hay un trabajo previo de presentación de equipos de análisis del código que pues es lo que esperamos sea presentado. Y entonces normalmente son 3 días, pero en esta ocasión vamos a hacer 4 porque hay mucho de qué hablar en esta ocasión. Tenemos poco tiempo, pero ¿por qué no nos cuenta 2 cosas? ¿Cuál es ese trabajo previo que se va a hacer? ¿Y quiénes son los expositores que nos van a visitar para concluir con ese programa? Bueno, el trabajo previo es que creamos 3 grupos de análisis, el jurisdiccional, judicatura, el institucional, donde está la Contraloría, la Procuraduría y varias instituciones que son clientes frecuentes de la jurisdicción, usuarios y el sector académico y litigantes. En esos 3 grupos se está evaluando temas troncales y temas específicos que identificamos para revisar el código a 10 años de su vigencia. No es lo mismo redactar un código, yo tuve la dicha de participar en eso, que aplicarlo y tener ya la praxis de 10 años y ver dónde hay cosas que ajustar. Entonces el análisis de nuevo es de 3 distintas perspectivas en temas que hemos seleccionado en la comisión para que todos esos grupos, esos 3 grupos, propongan ajustes en la medida de lo posible, acordados entre sí. De no ser posible, pues escuchar las distintas propuestas, y en el seminario se van a presentar esos... Ya están trabajando, donde entiendo ya hay algunos trabajando productos. Desde hace varios meses esos grupos, y la idea es que en el seminario se presenten las ponencias de los 3 grupos en los temas que hemos escogido. De modo que la propuesta final de reformas al código sea una propuesta que haya considerado de modo participativo a todos los actores en la jurisdicción. Esa es un poco la intención. Tenemos luego del seminario que trabajar en recopilar todas las propuestas, tratar de darle forma y seguir trabajando con todos los 3 grupos para darle forma a una propuesta de ley que ajuste en lo que sea indispensable el código, para que después de los 10 años tenga un segundo aire, como se dice en el deporte, y pueda mantener la performance que siempre se quiso desde su origen. Un aporte valiosísimo, sin duda. ¿Y cuáles sorpresas tenemos con los invitados internacionales? Sí, les comentaba el profesor Ibla de Constance, el magistrado Quintana de España y la profesora Neirad de Francia. Genial. Que ya nos propusieron los 3 temas que ellos expondrán en 3 días por las mañanas, y que realmente, bueno, ya empezará pronto la promoción para que pues todos los interesados participen en este seminario, que normalmente son muy concurridos precisamente por estos invitados que tenemos, tanto nacionales como extranjeros, y que pues es el norte de la comisión, asegurar un buen producto, y creo que lo hemos venido logrando porque la cantidad de personas que no solo asisten y se registran, sino que se toman el tiempo de comentarnos que han quedado muy satisfechas, pues es creciente, y eso es lo que pues a uno lo hace mantener el ritmo de trabajo para asegurar ese nivel de las actividades de la comisión. Pues cordialmente invitados todos, estén atentos a la promoción. Ya se abrió el espacio para inscribirse. Aquí en el colegio hay una pantallita con un enlace especial, y por supuesto no se lo pueden perder. Don Aldo, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Encantado. Y felicidades por ese excelente trabajo de la comisión. Gracias. Es un honor poder tenerlos con usted, con nosotros aquí en el programa. Muchas gracias. Que esté muy bien. Y recuerden que ustedes pueden sintonizarnos y vernos en Canal 19 y Canal 54. Esto lo pueden hacer todos los miércoles a mediodía, y también por Tele1. Y por supuesto nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Les esperamos la próxima semana.